Hola, mi nombre es Raúl Delgado. Dios le bendiga grandemente por estar aquí en su canal. Gracias, gracias de verdad. Un saludo a la distancia a las personas que se han suscrito a este canal últimamente y también a los que ya estaban suscritos, ¿ok? Bueno, Dios les bendiga de verdad grandemente. Estamos ya a medio año, ¿verdad? Del 2025. Esto ya es algo, ¿verdad? Que nosotros estamos alertando, si se pudiese, ¿verdad? Que la gente creyera con el corazón, porque dice Romanos 10 que, ¿verdad? Con el corazón se cree, ¿verdad? Para justicia. Eso es algo muy interesante. Y bueno, con la boca se confiesa, ¿verdad? Entonces nosotros no confesamos de hombre a hombre, sino de hombre a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, ¿ok? A Él es al que le confesamos todo lo que nosotros traemos en sí, y Él es justo para perdonarnos. No debemos nosotros de ir a una persona igual que nosotros, pecador, ¿verdad? Y decirle, oye, mira, quiero que me perdonen los pecados, o quiero que se me perdonen mis pecados, etcétera, etcétera. Bueno, está muy, pero muy, ¿cómo podríamos decirlo? Del 1 al 10, pues yo creo que está ahorita ya como en el 4, en el 4, para que surja directamente este, una guerra total. Una guerra total. No la tercera guerra, no. Una guerra total. Y me refiero que con potencias mundiales, ¿verdad? Vamos a decirlo que directamente miramos nosotros aquí, ¿verdad? De que ya no es nada más así de sí, sino que ya se están amenazando ahora sí, ¿ok? Esto ya son rumores, ¿ok? Bueno, pues entonces faltan las guerras, ¿verdad? Para que, como dice, ¿verdad? En Mateo capítulo 24, versículo 6, ¿verdad? Guerras y rumores de guerras, ¿ok? Ahorita ya hay rumores de guerras, por ejemplo, Estados Unidos, ¿verdad? Que ya está siendo amenazado si ataca a Irán, ¿sí? Cosa que no había pasado. Bueno, pues ya lo están diciendo, ¿sabes qué? Si tú atacas a Irán, pues esto se va a poner muy feo, porque así, 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 así. Bueno, entonces, ¿quién lo está diciendo? Bueno, lo está diciendo de antemano Rusia, y posiblemente China va a lanzarse o a mandar ayuda, pero sobre todo eso, ¿verdad? Aprovechar, yo me imagino que para ir sobre Taiwán. Entonces, ya ahorita la India, ¿verdad? También tiene problemas, y también los tiene ya Turquía, ¿verdad? Y pues Corea del Norte no dice nada, pero está allí nomás esperando a ver qué es lo que va a pasar para poder apoderarse también, ¿verdad? De Corea del Sur, y así, bueno, dominar los territorios para poder ellos ser la potencia número uno, pero no es ellos. Tiene que haber uno de ellos, ¿no? Entonces, en eso es en lo que se está mirando. Todo eso es directamente malo para la economía, no otra cosa, por decirlo así. Ya en países ahorita, ¿verdad? En el Medio Oriente están pues ya subiendo precios en muchas cosas, porque ya ha habido daños, ¿verdad? Estructurales, ¿verdad? A la economía. Y bueno, este no es mi fuerte, esta no es directamente el que yo venga a dar este tipo de noticias, realmente, porque yo, pues no es mi ramo. Pero lo digo, ¿verdad? Por aquellas personas que no son en Cristo Jesús y están escuchando. Tengan temor, no a Dios, tengan temor a que todo esto, lo que está pasando, si es que no vienen a Cristo Jesús, van a padecer muchas cosas de las que voy a hablar en unos pocos minutos. Y bueno, entonces esto es directamente para ustedes, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con este video. No lleva nombre para no estar con el nombre, ¿ok? Pero sí vamos a hablar directamente de lo que puede ser en un futuro
muy corto. Puede ser ya a la vuelta de la esquina, ¿ok? ¿Y de qué esto va a pasar? Va a pasar, ¿ok? Bueno, vamos a ver y vamos a ir directamente a Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 1 al 5. Y bueno, esto es lo que se dijo en Tesalónica en aquel tiempo recuerden que yo siempre les digo que cuando vamos a la Biblia, esto fue hace alrededor de 2000 años. Es decir, que nos tenemos que poner para ese tiempo ubicados sin tomar en cuenta todavía las profecías, que muchas son de mucho más tiempo, ¿verdad? Pero bueno, hacer esto para que entendamos lo que más o menos se nos dice, ¿verdad? En el entendimiento del apóstol Pablo o los otros apóstoles o los profetas, ¿verdad? O directamente nuestro Señor Jesucristo en el evangelio de Él, en su enseñanza de Él, en su doctrina, ¿ok? Según Mateo, según Lucas, según Juan y según Marcos. Amén. Bueno, vamos entonces a mirar lo que nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1, y dice así: Empero acerca de los tiempos y de las sazones, no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba. Bueno, aquí él dice, dándoles a entender, oiga, pues es que hablamos de esto, ¿verdad? No tengan temor, ¿no? Bueno, dice el 2, porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Fíjese bien, el día del Señor, ¿ok? Y cuando habla del día del Señor, no está hablando del arrebatamiento. Escúchelo, no está hablando del arrebatamiento. Ya subí un video por ahí yo, ¿verdad? A donde hablo yo de esto, ¿verdad? Donde nuestro Señor Jesucristo habla, ¿verdad? Algo referente así, y donde también Daniel en el capítulo 12 nos habla referente a esto del día del Señor. Entonces dice, vendrá como un ladrón en la noche. Ahora, ¿a quiénes les estaba hablando directamente nuestro Señor Jesucristo cuando también les habló de esto? A los discípulos, a los que se quedaron, a los que realmente, ¿verdad? Le daba la noticia a los que estaban ahí presentes, y bueno, entonces les dice, porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Es decir, que para que eso pasara, ya desde cuando había de haber sido el arrebatamiento, eso les daba a entender al apóstol Pablo, eso mismo era para los que estaban en entendimiento de cuando nuestro Señor Jesucristo le predicaba en su doctrina a los hebreos, a los judíos, ¿ok? Dice el 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente o repentina. Dice, como los dolores del parto, como los dolores del parto. Esto es decir, lo que nos anuncia, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, Daniel capítulo 9, versículo 27, y otros pasajes, ¿no? Entonces dice claramente, porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, así, ¿ok? Dice, como los dolores del parto, ahí sí ya cuando ya la mujer está dando a luz, dice, sobre la mujer preñada, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os agarre como a ladrón. A ver, vamos a ver. Para que aquel día, quiere decir que está separando el día del arrebatamiento. Vamos a ver otra vez el 3. Que cuando dirán que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como a los dolores del parto sobre la mujer preñada, y no escaparán. Y luego dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os agarre como a ladrón. Entonces quiere decir que nosotros no estamos para ese día, estamos para ser arrebatados antes. ¿Ok? Bueno,
Esto es porque hay muchas congregaciones o pastores y predicadores que están enseñando que no, que vamos a ser arrebatados a la mitad de la semana, de la que explica el profeta Daniel. Y hay otros que dicen, no, 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 es que esto es al final, ¿verdad? Bueno, entonces dice, dice 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Nosotros somos hijos de Dios, nacidos en el Espíritu, ¿ok? Nacidos en nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Dice, no son de la noche, no son de los 21 juicios, no son para que ustedes pues vayan a sufrir. No, no, no son, ¿ok? Dice, no son ni siquiera del enemigo maligno, por decirlo de una manera más coherente, ¿no? Y esto nos lleva a nosotros a lo que nos explica el apóstol Pablo de lo que se va a venir allí. Dice, no, pero ustedes no están para ese tiempo, ustedes van a ser sacados antes, ¿ok? Mira, vamos a ver lo que nos dice Mateo, vamos a Mateo y nos vamos a Mateo capítulo 24, a ver, permítame, 24, y luego nos vamos a ir al versículo 32, y mire lo que nos dice ahí, ¿ok? Fíjese lo que nos dice ahí. Dice, entonces, de esta manera, Mateo capítulo 24, versículo 32. Permítame tantito, ¿ok? Esto ya no me gustó porque hay que cerrarle y luego hay que volver a empezarla, pero no se preocupe, esto es, ya le sé a esto, y luego a veces trato de reiniciarlas, pero no, es la misma, sigue trabajando igual. Pero lo interesante de esto es de que en lo que esto se vuelve a poner bien, usted, ¿verdad? Aprovecha para que ponga todo en orden ahí en su Biblia, ¿verdad? Y ya si usted miró 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 1 al 5, ya lo entendió, bueno, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que ya lo entendió, porque a muchos les están dando a entender que deben de irse fuera de las ciudades, allá donde hay campo, ¿verdad? Y que haya un lugar a donde ustedes puedan ir a hacer su casita, vivir en paz. A ver, una pregunta. Ahorita con esta calor que está viviendo, imagínese usted, simplemente yo he hablado de donde yo vengo, ¿verdad? De mi entorno, y les pregunto, les digo, oye, le digo, ¿sabes qué? ¿Y la calor qué? Dice, oye, no, está tremenda, está muy mal, y luego se va la luz, entonces se siente más desesperada la gente. Entonces, todo esto nos lleva a nosotros a que, imagínese usted, se va a ir a un lugar donde no hay luz, porque si hay luz, olvídese, ¿cómo le va a hacer? Y acuérdese que los hijos de Dios no roban, entonces, ¿cómo va a ir a robarse usted la luz? ¿Verdad? Ahora, si usted dice, voy a llevarme un generador de luz, ok, sí, pero ¿y el generador ocupa combustible? O me dice usted, sí, pero yo voy a ocupar una pila con un sistema que me dé energía a través del sol, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, yo le digo a usted, oiga, pero está seguro de lo que usted dice, porque si usted lo está haciendo directamente de la manera que lo piensa, póngase a pensar que es muy duro, no todo va a estar fácil. Entonces, es más fácil venir a Cristo Jesús y con la seguridad de que usted va a ser sacado antes de los juicios que van a venir al planeta Tierra, o que aquí van a surgir por lo del enemigo de Dios, ¿verdad? Que viene siendo el espíritu que va a meterse en, ¿verdad? La persona que va a ser el anticristo. Bueno, vamos a leer Mateo capítulo 24, versículo desde el 31. Vamos a ver, dice así. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos del un cabo del cielo hasta el otro. La pregunta que me hago yo, si yo estoy leyendo la Biblia, yo no soy pastor, ¿verdad? Yo no soy maestro de la Biblia. Yo he aprendido
de la Biblia a través de un pastor que me dice cómo es que hay que aprender. Y bueno, no es uno, tengo 3, 4 pastores que me están enseñando y yo agradezco a ellos, ¿verdad? Incluso yo pido a Dios por ellos e incluso también es por eso que yo, ¿verdad? Predico lo que yo así mismo he aprendido y lo hago con amor, ¿no? Entonces, fíjese bien, aquí ya lo que yo acabo de leer se dice que es cuando vamos a ser nosotros recogidos, ¿verdad? Pero eso es mentira, esto no es nosotros, sino que esto es en el final, cuando ya nuestro Señor Jesucristo viene en su segunda venida y bueno, junta a sus escogidos para llevarlos, ¿verdad? A Israel, ¿ok? Bueno, vamos a ver. Dice 32, ahí es donde yo quería empezar. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Bueno, aquí da a entender, ¿verdad? De que de la higuera aprendan la parábola que viene siendo de Israel, ¿verdad? Dice que cuando ya esté lleno, o sea, ya sus hijos, ¿verdad? Cuando ya los hebreos, los judíos estén allí en Israel, ¿verdad? Bueno, pues entonces van a mirar, ¿verdad? También cuando brota, que saben que es el verano, bueno, que cuando ellos ya están allí y son presencia como país, ¿verdad? Entonces ellos ya saben que está cerca la venida, ¿sí? La venida de su Señor. Amén. Bueno, pero esto ellos no lo entienden ahorita. Ellos no creen en el Nuevo Testamento y tampoco creen en esto, que no es esto el Nuevo Testamento. Esto pasó con ellos. Esto no es Nuevo Testamento, esto pasó con ellos. Esto es lo que ellos no creyeron. Se hace una acopilación de datos donde se dice lo que pasó de ese tiempo, ¿ok? Así que esto pertenece en este momento, ¿verdad? De Mateo, a lo que ellos vivieron. Bueno, no ellos, sino los padres de los padres de los padres y padres de todos ellos, ¿ok? Bueno, vamos a ver entonces. Lo que nos está dando a entender aquí es eso, ¿verdad? Y lo dice 33. Así también vosotros cuando veréis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. Ya, a las puertas. ¿Qué es a las puertas? Bueno, está hablando que en esa generación, en esa mera generación, no pasará hasta que todo esto acontezca. ¿Ok? Ahora, fíjese bien lo que ya habló desde el capítulo 7, desde el versículo 7, perdón, desde el versículo 7 hasta el 34 que vamos a seguir leyendo. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sean cumplidas. No quiero irme hasta atrás, usted puede ir ahorita para que vea qué es lo que tiene que ser cumplido. Mire, imagínese usted, lo voy a decir un poco más o menos así, ¿verdad? Parafaseando, ¿verdad? Fíjese, dice que van a ser ellos, como los bandidos que se esconden, ¿verdad? Bueno, pues así ellos van a tener que esconderse del enemigo de Dios porque va a sacar las garras y va a decir, sabiendo que le queda poco tiempo, va a decir, no, 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 es que mira, o me sirves o te mueres. Pero como él, ¿verdad? Ya a ellos les dio, ¿verdad? Mira, sabes que cuando estas cosas pasen, vete directamente, ¿verdad? A un lugar que yo te voy a cuidar ahí. Bueno, entonces ellos cuando ya pase esto, ¿verdad? Van a acordarse de eso, ¿sí? Van a acordarse de esto. Entonces ellos van a correr, van a ir. Cuando empiecen a perseguirlos, ¿verdad? Porque los van a perseguir, se van a empezar a ir, ¿verdad? Se van a ir y luego se van a ir a esconder. Ahí es donde le dice, y no vuelvas ni por tu capa, etcétera, etcétera. Y que mira que no vaya a pasar, ¿verdad? En el día de reposo, porque eso en el día de reposo ellos no hacen nada, ¿ok? Bueno, entonces el lugar es Petra, ese lugar se llama Petra. Entonces, dice el 35, dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Entonces, esto ya está definitivamente que va a pasar, ¿ok? Va a pasar. Dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Ok?
Dice 36, mas de aquel día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. A ver, si yo le estoy enseñando que ya mostré con Biblia que el Padre era en Cristo Jesús, que el Padre, que el Señor Jesucristo, 100% Dios, el Padre, era en Jesucristo 100% hombre, ¿ok? Y la única vez que se separó de él fue cuando Jesucristo fue a pagar por nosotros, por nuestros pecados, cuando a él se le vino el peso de todo el pecado del mundo. Entonces el Padre ya no estaba con él. Por eso es que le dijo, Padre, ¿por qué me abandonas? ¿Por qué me has abandonado? ¿No? Entonces, cuando dice el 36, más de aquel día y hora, nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo, ¿verdad? Entonces, él como hijo, pues no lo sabía, ¿verdad? Y si a lo mejor los hubiera sabido, pues sabía que no lo tenía por qué decirlo. Entonces, pero más bien no lo sabía. Entonces, pero cuando ya muere, ¿verdad? En la cruz, entonces va a la presencia del Padre, el Padre le dice al Hijo, hijo, ¿sabes qué? Pasa esto, pasa lo otro, y es como lo resuelve de una manera u otra Dios Padre en su Hijo amado. Y bueno, cuando ya viene el Apocalipsis o revelaciones, allí nos enseña que ya, ¿verdad? El Padre le dice al Hijo, ve y dile a tu siervo que diga esto, ¿ok? Bueno. Vamos a ver entonces, ahorita vamos a meternos para allá, para ese rumbo, pero por ahorita solamente, ¿verdad? Lo que yo les quiero leer es lo siguiente. Dice el 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Ok? Entonces, si todo esto, mucha gente lo habla diciendo, y igual que las 10 vírgenes, que la iglesia es, ¿ok? Que la iglesia es como lo que es en los tiempos o en el tiempo de Noé. Entonces, están dando a entender que la iglesia era todo ese pasaje y, bueno, pues que los insensatos, los que no tenían aceite en sus lámparas, ¿verdad? Igual de manera como lo dicen en las 10 vírgenes, pues que se quedaron, así de fácil. Entonces ahorita dicen a uno, no, mire, no se vaya a quedar. Usted tiene que estar luego tratando de no pecar, porque si usted peca se puede perder. Y ojo, si alguien le dice a usted que eso es mentira, ni se junte con esa persona, porque esa persona no es nacida de nuevo. Una pregunta, si Jesucristo vino a morir por nosotros, para que nosotros no muriéramos, entonces, ¿cómo es que eso iba a ser posible, no? Entonces, leyendo el libro de Juan, o leyendo, ¿verdad?, capítulos que nos llevan a cabo a eso de la muerte de Cristo Jesús, miramos nosotros que Él murió por nosotros, por nuestros pecados, por nosotros, por nuestros pecados, no por los primeros, ni los pasados, ni los presentes, ni los futuros, no, por todos, ¿ok? No solo por los presentes, por los que vamos a seguir, no, por todos nuestros pecados, ¿ok? Bueno, entonces, cuando Él dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, ¿ok? Y que dice que nadie lo sabe más que el Padre, bueno, Él lo dice en Jesucristo hombre, en su naturaleza de hombre, ¿ok? Ok, entonces, cuando habla de, como en los días de Noé, ¿verdad? Entonces, Él está hablando, ¿verdad? Directamente que en ese tiempo de los 7 años de juicio, ¿ok? Bueno, pues mucha gente, pues lo mismo, van a estar allí, van a estar allá, haciendo y deshaciendo, ¿verdad? Y cuando venga ya el final de todo, ¿ok? Que ya se va a acabar directamente el milenio, es decir, los 7 años y el milenio, ¿verdad? Entonces sí, ya no hay de otra. El que vino a Cristo Jesús vino y el que no vino, pues no vino y se acabó.
¿ok? Entonces ahí es a donde va a ser el crujir de dientes, ahí va a ser a donde va a ser lo mero bueno, y no es esto diciendo que es la iglesia, porque la iglesia todavía van a tener oportunidad los que se equivocaron. Es decir, los que hasta ahorita no son mis hermanos en Cristo, es decir, los católicos, que creyeron estar en el lugar número uno, el verdadero, ¿verdad? El romano, ¿no? Y se van a dar cuenta que estaban en un error. Van a decir, no, no, esto es un error, mira, yo estaba equivocado. Esto no es realmente lo que yo pensé. No, 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 no. Señor Jesucristo, mira, aquí estoy, perdóname, llorando, ok, llorando, porque vienen cosas fuertes, feas, y pues no lo creen. Entonces, fíjese bien, vienen cosas fuertes y feas, ok. Simplemente los primeros jinetes, o sea, los cuatro jinetes del caballo, de los cuatro jinetes, el primero del caballo blanco, ese trae la paz, pero de ahí en adelante viene cosa muy fea, pero muy fea, ¿ok? Entonces, por eso ellos van a empezar a asustarse, correr de aquí para allá, de allá para acá. Ahorita corren por lo que viene siendo de la guerra, ¿verdad? Para no morirse lo que es en el cuerpo, pues para darle alimentación al cuerpo, pero en ese tiempo van a estar, ¿verdad? Queriendo no morir para estar en presencia de su Señor, de Dios, de Jesucristo. ¿Por qué? Porque sí creían en Él, pero lo que pasa es que ellos estaban confundidos en cuestión de una religión, ¿verdad? En cuestión, ¿verdad? De algo en lo cual ellos confiaban y pues no era, ¿no? Y lo dije de ellos, pero también lo puedo decir de otras congregaciones que dicen estar plenamente, ¿verdad? Nacidas de nuevo. Y por ejemplo, si tú piensas que se pierde la salvación eterna, es posible que no confías completamente en la sangre de Cristo. Y si no estás confiando plenamente en la sangre de Cristo, te quiero decir, o en Cristo Jesús directamente como el Cordero de Dios, bueno, pues entonces no eres salva, no eres salvo directamente, porque no lo eres, ¿ok? Y si tú eres de los que dicen, oye, es que hay que guardar el sábado, hay que guardar el Shabbat, como le quieras decir, y hay que hacerse la circuncisión, hay que guardar las fiestas, hay que comer comida kadosh, es decir, comida buena, entonces ya estás también tú, ¿verdad? De una manera u otra alejándote simplemente porque ya hiciste la circuncisión física, cuando ya no tendrías que habértela hecho. Entonces estás despreciando a Cristo Jesús. Y etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas que realmente se están desligando de nuestro Señor, ¿verdad? Directamente de la gracia de nuestro Señor. ¿Ok? Bueno, entonces, dicho esto, vamos a ver lo que nos dice, ¿verdad? Después de lo que viene siendo el arca de Noé. Dice 39, y no conocieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Te dices cuenta? La venida del Hijo del Hombre, no el arrebatamiento, porque cuando nos arrebata, Cristo no viene a la tierra, ¿ok? Nos arrebata desde allá, nos vamos a encontrar con Él en el aire, ¿ok? Bueno, vamos a ver entonces lo que nos dice el 40, ¿verdad? Y hasta el 44, ¿ok? Hasta el 44. Y nos dice directamente así. Dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Entonces esto está hablando del final, no está hablando de la iglesia, ¿ok? Dice, dos mujeres moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. 42. Velad pues, dice, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Ok? 43. Esto empero sabed que si el padre de la familia supiese a cuál vela el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. 44.
Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Ha de venir a la hora que no pensáis. No dice, os va a arrebatar en la hora que no pensáis, ¿ok? Esto lo digo con mucho amor, ¿verdad? Para todos aquellos que los tienen confundidos y vengan a la verdad. Ahora, del 44 me voy a pasar nada más a el 50 y el 51, para que veamos lo que nos dice, ¿ok? Dice, es en el mismo capítulo 24, dice, 50, vendrá el Señor de aquel siervo el día que él no espera y a la hora que él no sabe, ¿sí? Dice 51, y le cortará por medio y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Bueno, qué triste esto, ¿verdad? Pero sí, ahí dice claramente en el 51, ¿verdad? Dice, y será el lloro y el crujir de dientes. Y ahí márquele, ahí pongo una marquita, porque va a mirar muchos lugares donde habla de lo mismo. Pero esto ya es el final, esto ya es el final. ¿Por qué? Porque un pastor, si se equivocó, viene todavía a la oportunidad, ¿verdad?, de morir por Cristo Jesús, ¿verdad? No aceptando la marca, ¿verdad? No aceptando la marca de la frente o la cabeza, perdón, de la mano derecha o de la frente, y entonces pues va a ser salvo, ¿verdad? Va a ser salvo, pero no va a ser salvo como parte de la Santa Iglesia de Cristo Jesús. No, él va a ser salvo nada más en otra manera. No va a ser parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ya cuando dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando dice en otros pasajes, cuando sea la plenitud de los gentiles, entonces ya hasta ahí llega, ya no hay más, ya no hay cupo para alguien más. Nunca lo va a haber. ¿Por qué? Porque ya eso era el tope para que fuera algo como un pueblo, como una ciudad, como una nación, como un, qué sé yo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sean de Cristo Jesús, y los otros, pues ya es otra cosa. Perdón. Entonces, mirando todo esto, ya miramos realmente, si entendiste, ¿verdad?, que Mateo 24 habla directamente para hebreos, para judíos, y esto es lo que lleva para ellos, ¿ok? Mira, vamos ahora a Lucas, directamente y vamos a irnos al capítulo 13, ¿ok? Lucas capítulo 13, vamos a ver lo que nos dice, 13, y nos vamos a ir al 22, 29, ¿ok? Desde el 22 al 29. Mira lo que nos dice directamente aquí, ¿ok? La puerta estrecha, nuestro Señor Jesucristo es la puerta estrecha, el camino angosto, ¿ok? Dice entonces Lucas capítulo 13, versículo 22, dice, y pasaba por todas las ciudades y aldeas enseñando y caminando a Jerusalén. 23. Y le dijo uno, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, 24, porfiad a entrar por la puerta angosta, porque yo os digo que muchos procurarán de entrar y no podrán. A ver, voy a quedarme tantito aquí porque quiero hablar de esto. Cuando dice, ¿ok? Dice, y le dijo uno, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Es decir, ¿son pocos? Y él dice, sí, es una manada pequeña. A ellos le dice, son una manada pequeña, no a los gentiles, son una manada pequeña, ¿ok? Entonces, dice, y él les dijo, porfiad de entrar por la puerta angosta, porque yo os digo que muchos procurarán de entrar y no podrán. ¿Cuándo van a procurar entrar y no podrán? Bueno, cuando vean la verdad, la realidad de lo que ellos necesitan palpar para poder creer, ver para poder creer, ¿ok? Entonces, cuando ellos vean ya la verdad, van a querer entrar, pero no podrán, porque se fue la
la puerta se cerró, ya, la gracia de Dios ya ahí terminó, lo que es la iglesia de Cristo ya se acabó, ya no hay cupo para nadie más, ya el que se quedó, se quedó. Entonces, por eso les dice que muchos procurarán de entrar y no podrán, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellos están por vista y nosotros no, nosotros estamos por fe, por lo que no se ve. ¿Okay? Bueno, entonces dice el 25, después que el padre de familia se levantare y cerrare la puerta, y comenzaréis a estar de pie afuera y tocar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y respondiendo él os dirá, no os conozco de dónde seáis. El arrebatamiento, ¿ok? El arrebatamiento va a ser de esta manera también. Va a ser de que se cierra la puerta y cuando quieran ellos entrar no van a poder. Esto ya es como decir las 10 vírgenes, las cinco sensatas y las insensatas, ¿no? Entonces, las sensatas somos la iglesia y las insensatas las que no entraron, ¿verdad? Las que no creyeron, ¿verdad? Las que no estaban preparadas, ¿no? Bueno, esto sí es así, ¿ok? Pero no es que sean la misma iglesia, porque a Dios, ¿verdad? Cuando se le dice directamente, ¿verdad? Señor, Señor, yo creo en tu Hijo amado, creo en que soy pecador, creo, Señor, que ya he sido limpiado por la sangre hermosa, preciosa de mi Señor Jesucristo. Y entonces, en ese momento, cuando tú crees que cambias tu manera de pensar de como tú eras, ¿verdad? Entonces ya eres salvo, eres sensato, eres sensata, eres, ¿ok? De los que ya se subieron al arca de Noé. Eres, ¿verdad? De los que ya eres para siempre salvo, sellada, siempre sellada. Así te digan que no. ¿Ok? Bueno, cuando ya leemos todo esto, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, dice cuando que ya entraron los pocos que entraron, ¿verdad? Porque acuérdate que es la iglesia, son más gentiles que judíos, pero sí entraron muchos judíos, ¿verdad? Entonces, dice 25, después que el padre de familia se levantare y cerrare la puerta, es decir, que nuestro Señor, ¿verdad?, nos arrebatara, que ya se acabó todo, que ya no puedes entrar directamente tú al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces dice, y comenzaréis a estar de pie afuera y tocar a la puerta, diciendo, Señor, ábrenos. Y respondiendo él os dirá, no os conozco de donde seáis. Bueno, entonces esto nos da a aclarar a nosotros, ¿verdad? Que cuando las puertas de la gracia de nuestro Señor Jesucristo se cierre, se termine, ya no haya más cupo, pues muchos van a querer entrar y no van a poder, ¿no? Eso es lo que nos habla y si es cierto. Entonces dice 27, y os dirá, digoos, que no os conozco de dónde seáis apartados de mí, todos los obreros de iniquidad, ¿ok? Todos los obreros de iniquidad. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Estamos leyendo Lucas 13, de 22 al 29. Entonces, dice, para terminar aquí, dice el 28, allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando veráis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros ser echados fuera. A ver, esto no es para que sean, ¿cómo te puedo decir? Para que mejor me entiendas. Esto no puede ser, ¿verdad?, como para que tú lo mires de una manera muy equivocada. ¿Por qué? Porque más mirarás que lo que dice, ¿verdad?, de que será el crujir de dientes. Bueno, esto es, ¿verdad?, el lloro y el crujir de dientes. Bueno, es directamente lo que es ya en el lago de fuego, ¿ok? Es por eso que ahorita en esta oportunidad, ¿verdad?, que estás en vida en tu cuerpo carnal,
porque ya muriendo, ya dejando este cuerpo físico, ya no hay de otra. No hay ningún lugar, así como te enseña la católica, que dice que haciéndole misas, que para que Dios les perdone, que para que Dios esto, que Dios lo otro. No, 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 no. Olvídate, olvídate. Te están mintiendo, te están engañando. Y esa gente que lo está haciendo es porque ellos tienen sus propios dioses, ellos tienen sus propias diosas, ellos tienen sus propios ídolos, ¿ok? Los tienen a ellos, más también tienen a Jesucristo. Y también lo que ellos no saben, que la secta principal donde está todo esto, es que ellos tienen a Cristo Jesús ahí, en la cruz, que no ha salido él de ahí, no ha resucitado, para que mejor me entiendas, ¿ok? Porque si está en la cruz, pues está muerto, no ha resucitado. Y si su alma o su espíritu están en el Seol, ¿verdad? En el infierno, pues ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, para ellos así está y no hay de otra, ¿ok? Bueno, entonces, para nosotros, la iglesia, la Santa Iglesia, nuestro Señor ya no está en esa cruz. Para nosotros, nuestro Señor ya está a la diestra del Padre. Para nosotros ya nuestro Señor Jesucristo nos mostró que ya tiene una vida nueva, ¿ok? Espiritual, eterna, y para eso también nosotros vamos ahí, para tener esa vida eterna y estar por siempre con Él. Amén. Bueno, entonces, viendo esto, ya como ya hemos leído, ¿verdad? Dice, cuando Jonás que ya cerró la puerta y se acabó todo, van a empezar a sufrir, van a tener esos problemas, ¿verdad? Bueno, entonces dice 26, entonces comenzaréis a decir delante de ti, hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Y lo dice 27, y os dirá, digoos que no os conozco, de donde seáis apartados de mí todos los obreros de iniquidad. 28, ahí será el lloro y el crujir de dientes cuando vierais a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, porque no es el reino de los cielos, ya es el reino de Dios. Dice, y vosotros ser echados fuera, y esto es el trono blanco, esto es el trono blanco, dice, y seréis echados fuera, y vendrá del oriente y del occidente y del norte y del sur, y se sentarán en el reino de Dios. ¿Cuáles son? La iglesia. Dice entonces, y vendrán del oriente y del occidente y del norte y del sur, y se sentarán en el reino de Dios. 30, y he aquí hay postreros que serán primeros, y hay primeros que serán postreros. Es decir, que esto es cuando el Mesías, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo venía al pueblo de Israel, porque ellos eran los primeros, ¿ok? Y bueno, pues como no creyeron en él, vienen siendo los postreros. Y la iglesia, los que sí creímos en nuestro Señor Jesucristo, que somos de diferentes naciones, ¿verdad? Entonces éramos los postreros, pero al creer en Cristo Jesús fuimos los primeros, ¿verdad? Entonces ahí es como está el dilema, ¿verdad? Bueno, pero entonces, mire, antes de irme de allí, quiero hablarles lo siguiente, porque aquí lo expliqué, pero como que no lo entendieron bien. ¿Ok? Dice que les dirá, no los conozco. ¿A quiénes les va a decir no los conozco? Bueno, pues a los falsos hebreos, ¿verdad? A los falsos hebreos y a los falsos hijos de Dios, ¿verdad? Que no eran hijos de Dios. Y bueno, a todos ellos, ¿verdad? Les va a decir eso. Ahí es donde dice que pues va a ser el crujir el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque cuando ellos vayan pasando por allí, ya cuando van en el trono blanco, ¿verdad? A decir lo que ellos creyeron que era bueno y lo que era malo y sus acciones, ¿verdad? Sus obras. Y bueno, pues van a ir todos para el lado de donde mismo, porque la vida eterna es Cristo Jesús, nada más. Si que no viene a Él, se fue, no hay otra, se fue, ¿ok? Ya no hay otra segunda oportunidad en ese tiempo, ya, el que se fue, ¿ok? Entonces, por eso dice, entonces van a ver ustedes, dice, a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros ser echados fuera, dice, echados fuera, ¿ok?
¿ok? Y lo dice, y vendrán del oriente y del occidente y del norte y del sur y se sentarán en el reino de Dios. Y lo dice 30, y he aquí os postreros que serán primeros y os primeros que serán postreros, ¿ok? Y hasta ahí llego yo con esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, que el que cree en Cristo Jesús viene a Cristo Jesús de corazón, el que cree en Cristo Jesús, a Jesús. Pero el que sabe que Cristo Jesús de verdad vino y que sufrió y todo eso, pero nomás sabe, no siente en su corazón eso, no es arrepentido de su manera de pensar, no cree en la sangre preciosa de Cristo Jesús que limpia todo pecado. Si está aquí todavía diciendo, ¿verdad? Yo lo digo, ¿verdad? Porque lo he escuchado en personas que dicen, sangre de Cristo Jesús, límpiame de todo pecado, sangre de Cristo Jesús, cúbreme con, o Cristo, cúbreme con tu sangre preciosa. Oye, cálmate, eso ya no existe, eso no es. La sangre de nuestro Señor Jesucristo fue la que nos limpió de todo pecado, ¿ok? Entonces viene nuestro Señor a morar en nosotros y ya nos santifica, ¿sí? Y cuando viene a morar el Espíritu Santo de Dios, que ya está en nuestros corazones, ¿verdad? Ya somos nosotros directamente, ¿verdad? Aceptados por el Padre, ¿sí? Bueno, entonces vamos a mirar ahora de aquí, para que vean que fue otro rechinar de dientes, ¿verdad? Ahí lo rayaste, ¿verdad? Que no te olvide. Vamos al 17, ¿qué les parece? Vamos al versículo, al capítulo 17, ¿ok? Y en el capítulo 17 nos vamos a ir al versículo 20, ¿ok? Y mira lo que nos dice aquí, en Lucas capítulo 17, versículo 20, dice, preguntando los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con observación. Dice 21, ni dirán helo aquí o helo allá, o helo allí. Dice, porque he aquí, el reino de Dios dentro de vosotros está. A ver, no le dijo a los incrédulos que dentro de ellos estaba, sino que de los que eran en Cristo Jesús, o creyendo en Cristo Jesús sabían de todo lo que era Él, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver. Cuando Él dice, ¿verdad? Ni dirán helo aquí o ahí, porque he aquí el reino de Dios dentro de vosotros está. Entonces quiere decir que si le preguntaban de los fariseos diciendo cuándo había de venir el reino de Dios, no el reino del cielo, de los cielos, no, el reino de Dios, ¿ok? Entonces le dice, no, es que no es que lo vayan a ver ustedes allá o así, no, es que es en ustedes mismos, en su corazón. ¿Por qué? Bueno, porque Raúl Delgado, yo, ¿verdad? Bueno, pues el reino de Dios es en mí. Jesucristo es en mí. El Padre, ¿verdad? Mi Señor Dios Padre Todopoderoso es en mí. El Espíritu Santo de Dios es en mí. Y dirán ustedes, bueno, pero el Espíritu Santo es en usted. Jesucristo es en usted. Dios Padre es en usted. ¿Los tres están en usted? No, es que los tres es un solo Señor. Un verdadero Señor Dios. ¿Ok? Para mí, ese es mi Dios. ¿Ok? Entonces, dirá usted, bueno, pero ¿cómo está eso? Bueno, ya lo he explicado muchas veces. La primera vez que lo vuelvo a decir, otra vez, ¿verdad? Que lo vuelvo a decir es, si usted va a lo que viene siendo el pueblo de Israel, ¿verdad? En su éxodo, ahí explica claramente que Él es un solo ser, un Señor, ¿ok? Y que Él no comparte su reino con nadie. Entonces, Él es el mismo, ¿ok? Él es el mismo, ayer, hoy, mañana y siempre. Pero cuando viene a Cristo Jesús y es Cristo Jesús el que está viviendo, por eso se dice, es Cristo Jesús, ¿verdad? 100% Dios y es Cristo Jesús 100% hombre. Estaba ahí en Él. Como está Jesucristo en mí, como está Dios Padre en mí, como está el Espíritu Santo de Dios en mí. El Espíritu Santo de Dios es el que estaba en Cristo Jesús, ¿ok? Porque ustedes luego dicen, bueno, no ustedes, perdón, hay quienes dicen, entonces si el Padre era en Jesucristo, entonces
¿Quién estaba en el reino de Dios? No, cálmame tantito. El Espíritu Santo de Dios moraba en Cristo Jesús. Él era el Padre, o sea, hey, es como yo. Yo soy alma, espíritu y cuerpo, ¿ok? Lo valioso en mí es el espíritu, porque sin el espíritu mi alma es muerta. Es decir, que si yo no tengo una relación viviente con mi Señor Jesucristo, con mi Dios Padre Todopoderoso, con mi Señor el Espíritu Santo de mi Dios, pues yo estoy muerto, ¿sí? Yo estoy muerto. Entonces, eso es lo que me da la llave, esa es la llave para que yo entre al reino de Dios. Entonces, teniendo yo esa comunicación con mi Dios, confiando plenamente en mi Señor Jesucristo, en su sangre hermosa y preciosa, ¿verdad? En su muerte y en su resurrección, yo tengo la vida eterna, ¿ok? Entonces, ya esto que yo hablo en estas palabras, cuando yo realmente vengo, ¿verdad?, a esa observación que dice, entonces yo digo, no, es que yo aquí en mí es mi Dios Padre Todopoderoso, ¿ok? En mí es mi Señor Jesucristo, que es el mismo Padre, en mí es el Espíritu Santo de Dios, porque es el mismo Padre. ¿Por qué? Porque yo no soy, en este cuerpo, soy el tercero. Yo en no soy el alma, soy el tercero. Yo en el Espíritu no soy el tercero, soy el uno, el único. Tres en un solo ser. En un solo ser. ¿Ok? Bueno, entonces dice 21, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios dentro de vosotros está. ¿Ok? Ya no ocupamos templo nosotros. ¿Por qué? Físico, pues. ¿Por qué? Porque ya nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos el templo de Dios, somos nosotros directamente la iglesia de Cristo Jesús. ¿Ok? Bueno, entonces dice, oye, el tabernáculo también, porque en el tabernáculo moró Dios, ¿ok? Bueno, dice el 22, y dijo a los discípulos, vendrán días cuando desearáis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis, ¿ok? Y no lo veréis. Y luego dice 24, porque como el relámpago debajo del cielo resplandece hasta el otro lado, hasta la otra debajo del cielo, así también será el Hijo del Hombre en su día, en su día. Dice 25, mas primero es menester que padezca muchas cosas y sea reprobado de esta generación. 26, y como fue en los días de Noé, ok, vuelve a lo mismo, y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta que el día que entró Noé en el arca, vino el diluvio y destruyó a todos. Es decir, que esto es el final. Esto no es de que les va a dar otra oportunidad después. No, dice, y entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos, todos destruidos. O sea que ya ni uno más tuvo la oportunidad de venir a él. Ya después del diluvio destruyó a todos. Y después del arrebatamiento sigue habiendo oportunidades, ¿ya?, para el pueblo de Israel, es decir, para la verdadera, ¿verdad?, descendencia de Jacob, de Israel, ¿no? Y luego va a haber para quienes en los gentiles vean, como lo dije hace rato, que se sorprendieron porque pasó todo esto y van pasando cosas muy feas, entonces ellos no se quieren poner la marca ni en la mano ni en la frente, ¿verdad? Entonces van a morir entregándose a Cristo Jesús, diciendo, oh, pues ¿sabes qué? Yo no voy a ponerme esa marca, ¿verdad? Porque va a ser a fuerza, ya después, ya en los últimos 3 años y medio. Entonces dice, hey, pues tú me la vas a querer poner, pero yo no quiero, así de que prefiero que me mates. ¡Pum! Se van a morir, pero van a morir terrenalmente, pero van a ir con Cristo Jesús, ¿ok? Bueno, porque por eso decía él, que el que pierda su vida para tener la vida eterna, ¿verdad? Pues, hey, qué bueno, porque el que quiera permanecer en su vida terrenal, pues va a perder su vida eterna, ¿ok?
Dice también 30. Como esto será el día en que el Hijo del Hombre será revelado. ¿Ok? Entonces, dicho esto, nosotros, voy a ir hasta el 21, al 31. En aquel día, el que estuviere en el tejado y sus alhajas en casa no descienda a tomarlas, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. ¿Ok? Entonces, ya de aquí, en etcétera, etcétera, nos habla más todavía de la esposa de Lot, ¿verdad? Que bueno, pues se convirtió en piedra. ¿Ok? Por eso dice 33, cualquiera que procurare salvar su vida la perderá, y cualquiera que la perdiere la salvará. Es decir, que en aquel tiempo, ¿verdad? Que viene, cualquiera que pierda su vida, ¿verdad? Para salvar su alma, pues va a salvar su alma. Pero todo aquel que quiera salvar su vida, pues perderá su vida eterna, ¿sí? Se perderá en el alma, ¿ok? Entonces, yo les digo esto porque hay muchas contradicciones, ¿verdad? Y esto no es bueno. Mire, vamos a Daniel, y en Daniel directamente nos habla a nosotros, ¿verdad? De lo que viene siendo en el capítulo 12, y nos vamos a ir directamente desde el 1 hasta el 3, y mire, fíjese bien lo que nos dice, ¿ok? En Daniel capítulo 12, fíjese, y en aquel tiempo se levantará Miguel, fíjese bien, Miguel, el gran príncipe, que está por los hijos de tu pueblo. Ahorita Miguel está cuidando al pueblo de Israel. Lo está cuidando ahorita, en estos momentos, ¿ok? Los va a dejar solos, pero todavía no. Ahorita está Miguel luchando, ¿verdad? Y que estaban ustedes viendo todo lo que está haciendo Irán, ¿verdad? Todo lo que han hecho los enemigos de Israel, y no le han hecho nada a Israel. Y Israel es una nación chiquita, pequeña, pero no los han podido destruir porque los defiende Miguel. Entonces dice, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, dice, y será tiempo de angustia, porque ya no va a estar allí. Dice, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Pero fíjate lo que dice, pueblo, dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. O sea, algo que nunca se ha mirado, ¿ok? Ráyala ahí también. Dice el 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Bueno, ya al final de todo, ¿verdad? Ahí es donde van a ir los que van a ir directamente, como dice aquí, despertados del polvo, ¿verdad? Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, ¿ok? Para sufrimiento eterno, ¿ok? Y lo dice el 3. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia la multitud como las estrellas perpetua eternidad. ¿Ok? Como estrellas a perpetua eternidad. Bueno, entonces, todo esto que estamos mirando nosotros en la Biblia habla de un caos, de algo muy feo. 7 años nada más. Dice que acortará el tiempo, los días, dice que acortará los días, porque si no, imagínense que no fueran 7, que fueran 3 semanas, 4 semanas de 7 años cada semana, sería un caos tremendo, ¿verdad? Dice que entonces ni los escogidos serían salvos, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros debemos de vivir y tratar de enseñar a través de esto lo que pasa en el planeta Tierra, lo que va a pasar en ese periodo de las semanas 70, que se le dio al profeta Daniel, ¿verdad? Que se le mostró cómo iba a ser. Y bueno, entonces vamos nosotros también a lo que al apóstol Juan se le reveló, ¿verdad? Allá
en la isla Pasmos, ¿verdad? Que viene siendo el Apocalipsis, ¿no? Entonces, cuando nosotros miramos todo esto y vamos entendiendo poco a poco el tiempo del fin, ¿ok? Bueno, ahora de Daniel vamos a Joel. Mire, vamos a Joel, y Joel nos enseña a nosotros en el capítulo 2, nomás tiene 3, pero vamos a ir al 2, y nos vamos a ir del 1 en adelante, y mire lo que nos va a decir, nos va a sorprender poco o mucho. Mire lo que dice: tocad trompeta en Sión, y dice, y pregonad en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor. El día del Señor es el día de la ira de Dios, es decir, que viene todo junto. Fíjese bien, si viene el engaño para los hijos de Dios, que es el pueblo de Israel, ¿usted cree que no sea el enojo de nuestro Señor? ¿Usted no cree que sea la ira de Dios? Porque dice, pero ustedes, siendo mi pueblo, ¿verdad? Una vez más me despreciaron, o despreciaron a mi hijo, o no me creyeron, o no le creyeron a mi hijo. Entonces todo esto viene desde entonces, la semana 70. Dice, tocad trompeta en Sión y pregonad en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. 2, día de tinieblas y de oscuridad. Y no crea usted que es porque se va a oscurecer y no se va a sentir como que no hay luz, o sea, pues, así a oscuras. No, para nada. Mire lo que dice: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. ¿A quién se le llama sobre todo eso? Bueno, pues a Satanás, el diablo, ¿verdad? La serpiente antigua, etcétera, etcétera. Dice que sobre los montes se derramará como el alba un pueblo grande y fuerte, nunca jamás fue semejante, ni después de él será jamás en años de generación en generación. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama como el huerto de Edén, será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. 4. Dice, su parecer como parecer de caballos y como gente de a caballo correrán. 5. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como fuerte pueblo aparejado por la batalla. Bueno, vamos a ver. Todo esto, ¿verdad? Que Joel habla es de nuestro Señor, ¿verdad? Jesucristo, cuando viene con sus santos, cuando viene con sus ángeles, cuando viene, ¿verdad? Con todo poder y gloria, ¿ok? Dice 6, delante de él temerán los pueblos, podránse mustios todos los semblantes, como 7, como a valientes correrán, como a hombres de guerra subirán la muralla, y cada cual irá en su camino y no torcerá sus sendas. Porque fíjese que esto va a ser algo tan triste, doloroso, que van a sentirse que están cargando piedras, rocas de 200, 300 libras en sus espaldas, ¿ok? Fíjese bien. Dice 8, ninguno apartará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aún cayendo sobre la espada no se herirán. En ese tiempo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que muchos se van a querer quitar la vida y no podrán, ¿verdad? No podrán, parece que son 6 meses. 9, irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Dice 10, delante de él temblará la tierra, se entremenecerán los cielos, y el sol y la luna se oscurecerá, y las estrellas retraerán su resplandor. 11, y el Señor dará su voz delante de su ejército, porque muchos son sus
reales y fuertes que ponen en efecto su palabra, porque grande es el día del Señor y muy terrible, y quién lo podrá sufrir. Bueno, esto es la semana 70 de Daniel, el día del Señor, no es el día del arrebatamiento, ¿ok? Entonces, ya dicho esto, aquí en Joel, bueno, pues estamos viendo que nos habla otra vez del día del Señor. Estoy hablándoles de lo que es la semana 70 de la profecía de Daniel, ¿ok? Del profeta Daniel, o de lo que viene siendo lo que explica el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 6, ¿ok? Bueno, pero vamos a ver lo que nos dice Amós, ¿ok? Vamos a ver lo que nos dice Amós. Porque esto es muy interesante también, porque le estoy dando lectura de muchos lugares, pasajes, de lo que nos habla de la ira de nuestro Señor, ¿ok? Y aquí nos habla de que Israel va a ser zarandeado, ¿ok? Mire, vamos a ir entonces a Amós capítulo 9, verso 7, versículo 7, ¿ok? No es mucho, pero vamos a leer bien aquí. Mire, dice Amós capítulo 9, versículo 7. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros, dice el Señor, como hijos de etíopes? ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, y a los palestinos de Captor y de Shir a los arameos? 8. He aquí los ojos del Señor Dios están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la haz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice el Señor Dios. ¿Ok? Ráyele ahí para que vea. ¿Ok? 9. Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada. ¿Ok? Zarandeada. Es decir, que lo que le estoy diciendo ahorita, ¿ok? Es algo que van a ser castigados por su comportamiento ante nuestro Dios Padre Todopoderoso, ¿ok? Nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Entonces dice, ¿ok? Dice, entre todas las gentes, como se zarandea el grano en un arnero y no cae un granito en la tierra. Es decir, zarandearlos es como, por ejemplo, ¿verdad? Los manda, como ahí lo dice, ya, no tengo por qué inventarlo, ¿no? Ahí dice, ¿verdad? Que los va a mandar, ¿verdad? Directamente a todas las gentes, ¿no? Entre todas las gentes, ¿ok? Y luego dice 10, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercarán ni nos alcanzará el mal. Fíjese que yo una vez dije por ahí, y lo vuelvo a decir, ¿verdad? Que el pueblo de Israel no es nada más la generación, es decir, no es nada más la generación de Jacob, de Israel, sino que también todos aquellos que se le pegaron, ¿verdad? Que, oye, no, pues yo sí creo en tu Dios, etcétera, etcétera. Hay ejemplo, por ejemplo, ahí, ¿verdad? La ramera, ¿verdad? No recuerdo el nombre ahorita aquí bien, ¿verdad? Pero ella, la que los ayudó, ¿verdad? Para que salieran con bien de ahí donde estaban ellos, ¿verdad? Que los perseguían, ¿verdad? Entonces ella, ¿verdad? Y ahorita si me acuerdo les digo, pero ella, por ejemplo, fue una, y no nomás es ella, sino que fueron más personas, ¿no? Bueno, entonces, por eso él dice, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las gentes, como se zarandea el grano en un hornero y no cae un granito en la tierra. Entonces quiere decir que entre todos los que están allí en el pueblo de Israel, pues no todos como ahorita, ¿verdad? A lo mejor no todos son hebreos, no todos son de la generación de Jacob, de Israel, ¿verdad? Perdón, de la generación, no son de la sangre de él, ¿verdad? A lo mejor muchos son allegados de unos de ellos y se fueron.
Entonces, todos ellos es posible que estén haciendo tantas barbaridades para que no se haga lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Como en el tiempo de hace 2000 años, ¿verdad? Igual. Entonces, ahorita, ¿verdad? Dice ¿qué será? En el 11. Dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo de David caído y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y edificarélo como en el tiempo pasado. Esto también lo encontramos nosotros en Actos o Hechos de los Apóstoles. Ahí también habla de lo mismo, ¿verdad? Es decir, que de ahí es de donde sacan, de aquí es donde sacan ellos a eso, ¿verdad? De Joel. Bueno, entonces, quiere decir que muchas personas ahorita en lo actual dicen que ya Dios Padre, ¿verdad?, se olvidó de su pueblo, de Israel. Pues no, no es cierto. O que ya los abandonó para siempre. No, pues no es cierto. Los va a zarandear, como dice aquí, pero los va a castigar, pero no se va a deshacer de ellos porque son sus hijos, ¿ok? Bueno, entonces ya dicho lo de Joel y lo veamos, vamos a Apocalipsis capítulo 6 para que vea usted de verdad, ¿ok? Que esto sí es en verdad lo que nos da a entender de los juicios, de lo que viene, ¿ok? Miren, vamos a ir allí a Apocalipsis 6, versículo 1, y dice así, dice, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oía uno de los 4 seres vivientes diciendo, como con voz de trueno, ven y ve. Mire, cuando uno lee la palabra de Dios y le entiende, porque ya es del Espíritu Santo nos da a nosotros el entendimiento verdadero, entonces usted dice, cuando oye por ahí a alguien que dice, no, que por ejemplo lo que voy a decir, no, pues que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6 versículo 2, este es nuestro Señor Jesucristo o es Jesucristo. Bueno, pues déjeme le digo que está confundido o no es un verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque se supone que claramente nos dice en el primer versículo, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Él abrió los sellos. Él estaba abriendo los rollos, ¿ok? Perdón, los rollos. Entonces dice, y vi cuando el Cordero abrió uno de los, es que aquí dice sellos, ¿verdad? Pero bueno, sellos, dice, y oía uno de los 4 seres vivientes diciendo, como con una voz de trueno, ven y ve. Y dice el 2, y miré aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco y le fue dada una corona y salió victorioso para que también venciese. Que dicen que es Cristo Jesús. Oiga, pues ¿cómo va a ser que Cristo Jesús abriendo los sellos, ¿verdad?, del rollo, abriendo los sellos? Entonces, ¿cómo es, verdad, que viene a ser el otro del 2, ¿verdad? Entonces dice, y cuando hubo abierto el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, ven y ve. Dice 4, y salió otro caballo bermejo, y el que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros, y le fue dada una grande espada. Es decir, que hay 2 jinetes, pero, ok, para empezar, porque dice que es lo que está haciendo primero, ¿verdad?, abriendo los sellos, ¿verdad? Entonces, oiga, simplemente se va a quitar la paz de la tierra. El acuerdo de paz que viene en Apocalipsis capítulo 6 versículo 1, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Y el 2, y también, ¿verdad?, lo que viene siendo en Daniel capítulo 9 versículo 27, ¿verdad? Pues eso nos confirma a nosotros que es una paz falsa, ¿no? Entonces viene algo muy fuerte para el planeta Tierra que la gente no lo cree. Claro que esto es todavía más fuerte en lo que viene siendo en el Medio Oriente, en Israel, ¿no? Pero como quiera, viene también para estos rumbos, porque ya para estos rumbos en la guerra que se está presentando ahorita, pues quién sabe qué naciones queden, ¿no? Qué países queden y cómo queden. Entonces, pues no se crea usted que vamos a estar, o van a estar más bien, ¿verdad?, viviendo como ricos.
ni los ricos van a vivir como ricos, ¿ok? Entonces, vamos a ver, ya miramos lo que es en Apocalipsis, ¿verdad? El capítulo 6, que viene siendo los sellos. Ahora vamos a ir directamente porque estos son 7 juicios, ¿verdad? De los sellos. Ahora vamos a irnos a el juicio de las trompetas, ¿ok? Y bueno, estos también son 7, ¿ok? Y vamos para esto, lo vamos a encontrar en el capítulo 8, ¿ok? En el capítulo 8. Y nos vamos a ir al versículo 6, ¿ok? Fíjese bien lo que nos dice aquí en el 6. Dice, en el juicio de las trompetas, dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas, porque eran 7 juicios, dice, aparejaron para tocar trompeta. 7. Y el primer ángel tocó la trompeta y fue hecho granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron arrojados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y toda la hierba verde fue quemada. 8. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como un grande monte ardiendo con fuego, perdón, ahora sí que me cantinflé, ni yo lo entendí. 8. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como un grande monte ardiendo con fuego fue lanzado en el mar. Ahora sí lo entendí. Bueno, esto es un meteorito, un asteroide grandísimo, ¿verdad? Dice que como un monte. Dice, y la tercera parte del mar fue vuelta en sangre. 9. Y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en el mar, las cuales tenían vida, y la tercera parte de los navios fue destruida. Entonces, todo esto que estamos hablando es nada más, ¿ok? 2 juicios de cada uno, ¿ok? 2 juicios. El primero de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 2, era el jinete del caballo blanco que venía a poner una falsa paz. Y luego, ¿verdad? Que venía después rompiendo la paz, ¿verdad? A espada, ¿no? Y luego ahorita de las trompetas, donde miramos nosotros que primero, ¿verdad? El primer ángel tocó la trompeta y fue hecho granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron arrojados sobre la tierra. Entonces, todo esto que viene siendo arrojado sobre la tierra, bueno, pues usted entienda que son los juicios de Dios. Okay, y luego dice, y el segundo ángel tocó la trompeta, y cuando nos habla, ¿verdad? Del monte, ¿ok? Entonces, nomás le estoy hablando de 2 juicios. Pero mire, vamos a Apocalipsis, ¿ok? Vamos a Apocalipsis, y nos vamos a ir directamente al capítulo 16. Y en el 16, mirando desde el 1 al 3, miren lo que nos dice, ¿ok? En lo que es las copas de la ira, ¿ok? Que viene siendo, ¿verdad? Los otros 7 juicios de Dios. Dice, y oí una grande voz del templo que decía a los 7 ángeles, id y derramad las copas de la ira de Dios sobre la tierra. 2. Y fue el primero y derramó su copa en la tierra, y fue hecha una plaga mala, dañosa sobre los hombres, que tenían la marca de la bestia, que tenían la marca de la bestia, que tenían la marca de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. Entonces, todo aquel que se va a poner esta cosa aquí y acá, ¿verdad? Pues están en peligro de, pues, directamente sufrir esa plaga, ¿verdad? Dañosa, ¿ok? Y luego, todo aquel que se ponga esa marca, pues ya no es para el reino de Dios, ya no es para que esté con Dios, sino para estar en el sufrimiento eterno, ¿ok? Dice el 3, y el segundo ángel que derramó su copa sobre el mar, y fue vuelta en sangre como de un muerto, y toda la alma viviente fue muerta sobre el mar, ¿ok? Bueno, entonces no va a haber vida en
en los árboles, no va a haber vida, ¿verdad? En la tierra, no va a haber vida en el agua. Oiga, entonces, ¿qué va a pasar? Pues entonces, ¿cómo es que la gente va a sobrevivir? ¿Verdad? Bueno, pues va a haber mucha gente que va a morir, porque no va a haber de dónde pueda comer y de dónde pueda subsistir, ¿verdad? De todo esto, ¿verdad? Entonces, es mejor que venga Cristo Jesús. Tan fácil que es venir a Cristo Jesús, no tiene que pagar ningún precio. Cristo ya lo pagó en la cruz, ¿ok? Bueno, entonces, dicho esto, vamos a ir ahora, ¿ok? Vamos a ir ahora directamente a lo que nos dice, por eso es que hay que entenderlo, ¿verdad? Donde dice que son 21 juicios, que vienen siendo 7 de los sellos, 7 de las trompetas y 7 de las copas, ¿ok? Y ya con eso, nuestro Señor, ¿verdad? Con esas últimas plagas, nuestro Señor queda satisfecho. Dice, ok, ya, ahora sí ya. Vamos a empezar de nuevo, ok, pero con un nuevo cielo, una nueva tierra, etcétera, etcétera, porque Él dice que Él todo hace nuevo, ok, y va a hacer nueva todas las cosas, ok. Entonces, ya dicho esto, yo le quiero decir a usted, ¿realmente usted cree que lo que está pasando ya en muy poco tiempo va a pasar y todo como si nada, y vamos a tener casas flotantes, que vamos a tener carros flotantes, que vamos a tener, al igual que hay helicópteros, al igual que hay aviones? Bueno, pues entonces creo yo que está esperando en vano, ¿ok? Porque esto, lo que habla aquí la Biblia, ¿verdad? De todo lo que yo le leí, bueno, pues ya está a la vuelta de la esquina. Esto ya está porque el pueblo de Dios, ¿verdad? Es el reloj profético. Y cuando hablamos del reloj profético, mire usted, hasta en los que no son de nuestro Señor, en los que son del mundo, ¿verdad? Ellos han puesto, ¿verdad? Directamente un reloj, ¿verdad? Apocalíptico, ¿verdad? Entonces, esto nos muestra a nosotros que sí, estamos ya al final de que el planeta Tierra, no que se destruya ahorita, porque todavía faltan 1000 años, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero sí ya está para que todo esto, estos acontecimientos acontezcan. Que la ira de Dios empiece, pero antes de eso, que nosotros seamos arrebatados. Y los que se quedan, pues aunque nos dé a nosotros un grande dolor, pues van a tener que sufrir. Y los que se van a perder, pues se van a perder. Y los que van a dar su vida, como dice nuestro Señor Jesucristo, que van a dar su vida para tener la vida eterna, bueno, pues van a ser también para Dios. Pero los que van a tratar de conservar su vida, pues van a perder la eterna. Es decir, que van a ir a perpetua ira de Dios. Es decir, no ira, sino que a sufrir, ¿verdad? Por toda su perpetuidad, ¿ok? Por toda vida eterna. Perdón, por toda muerte eterna. Entonces, ya acabando este video, le invito a cada uno de ustedes que lo alcanzó a ver hasta el final, que si no lo ha visto los demás videos, los vea, suscríbase al canal, déles un me gusta, nada pierde con ponerle ahí un me gusta, ahí no va a aparecer su nombre, no, nada más un me gusta y ahí no aparece nada. Usted puede ponerle el me gusta y no aparece nada de su información ahí. También, ¿verdad? Lo puede compartir, ¿sí? Lo puede compartir. Y también no va a haber quién lo compartió. Eso es en usted misma, usted mismo, ¿ok? Y esto ayuda al canal, ¿ok? Bueno, ahora sí, pues Dios me les bendiga, cuídense y nos vemos en el próximo video. Si es que no, ya hemos sido arrebatados y estos juicios de los cuales yo he hablado ya hayan empezado.